Durante esta enseñanza estaremos viendo el pasaje que acabamos de hacer la lectura todos juntos, la lectura pública de la Biblia. Me refiero a Romanos, el capítulo 9, versículo 1 al 18. Y esta enseñanza o predicación se titula El Dios que elige, el Dios que elige. Vamos a seguir avanzando en el estudio de este precioso libro de Romanos y cuán importante ha sido, ¿verdad? Y cuán importante es el libro de Romanos para nuestro entendimiento de muchas cosas, de nuestra condición como seres humanos, como pecadores delante de Dios. También el entendimiento mismo del Evangelio y de cómo el Señor es que justifica a su pueblo por medio de la fe. Este libro de Romanos es importante en nuestro entendimiento de la vida cristiana, andar en el Espíritu, ¿verdad? Y después de haber estado considerando la seguridad y la victoria del creyente, finalizando el capítulo 8, victoria en Jesucristo, recuerden, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Durante estos próximos 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo va a retornar ese contraste con el cual él inició los primeros capítulos. ¿Recuerden cuál contraste? El pueblo de Israel, la nación de Israel y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Recordemos que cuando empezó Romanos, los primeros 2, 3 capítulos, Pablo hizo siempre ese contraste marcado. Pues bien, acá en el capítulo 9, 10 y 11, él va a retornar a hablarnos tanto del pueblo de Israel, de la nación de Israel, como de los gentiles. Y hoy estaremos viendo del versículo 1 al versículo 18. También, hermanos, veremos cómo el apóstol Pablo vuelve a enfocar la hermosa doctrina de la elección que él nos dejó o enseñó en el capítulo 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforma su propósito, son llamados. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. En este capítulo 9, Pablo va a profundizar en esta hermosa doctrina. ¿Cuál? Que el único Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que elige. Es un Dios que elige. Y negar esto es negar la Biblia en su totalidad, ya que por todos lados vemos en las Escrituras que Dios es un Dios que elige. Veamos el versículo 1 al 3 de nuestro pasaje. El dolor del apóstol Pablo. Iglesia, es curioso cómo comienza el capítulo 9, sobre todo luego de la forma gloriosa como terminó el capítulo 8, ¿verdad? ¿Cómo terminó el capítulo 8? Pablo adorando al Señor, gozoso y queriendo que su pueblo se goce en el Señor. ¿Por qué gozarnos en el Señor? Bueno, por la realidad de que todo obra para bien a quienes le aman, es decir, para la santificación de sus almas. La realidad de que Dios elige, que ciertamente llama eficazmente, justifica, glorificará. La realidad de que nadie los puede ni acusar, ni condenar, ni separar del amor de Dios, porque su pueblo está en Jesucristo. La dicha de que Dios el Padre no escatimó ni nos negó a su propio Hijo. La dicha, hermanos, de que fue Cristo, de que no fue cualquiera, que fue el Hijo amado de Dios quien murió, resucitó e intercede continuamente por su pueblo. Pero de pronto, de un momento a otro, vemos al apóstol Pablo diciendo, estoy triste en gran manera.
Y no solo triste, sino que tengo un continuo dolor en mi corazón. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué pasa del gozo a un dolor profundo? Lo primero que Pablo quiere dejar bien claro es la veracidad de las palabras que dirá a continuación, la veracidad de lo que siente. Por eso prácticamente hace un juramento, poniendo a Cristo como testigo, diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. Y su conciencia está gobernada por el Espíritu Santo, que también le dice que no miente. Pablo estaba embargado por la tristeza y su dolor era grande, como un golpe en el corazón, como un dolor punzante, y era continuo, era permanente. ¿Qué es lo que le sucede a Pablo, hermanos? Aunque el apóstol fue enviado a los gentiles y es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol sentía una profunda tristeza, sincera, verdadera. ¿Por quiénes? Por la condición espiritual del pueblo de Israel. Cuando aquí habla de sus hermanos, en el versículo 3, no se está refiriendo a sus hermanos en la fe, se está refiriendo a sus hermanos en cuanto a su nacionalidad. Cuando habla de sus parientes, se refiere a los de su nación, a los de su raza, a sus conciudadanos terrenales, es decir, ¿a quiénes? A los judíos, a la nación de Israel. Pablo expresa su lamento, ¿por qué? Por su dureza y la incredulidad de los israelitas para con Dios y su tristeza ante el rechazo del evangelio. Para Pablo es doloroso, especialmente que ellos no reconozcan a su Mesías prometido. Es doloroso que hayan rechazado a la piedra angular. Es doloroso su ceguera, su maldad, su obstinación. Y esa palabra dolor en mi corazón se traduce como una gran aflicción o como un gran abatimiento. Literalmente se traduce que Pablo estaba en abatimiento. Pero el dolor iba acompañado por un deseo sincero, que también incluye ese verdad en Cristo, no miento. Y notemos lo que dice en el versículo 3. Desearía yo ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos. Él anteriormente nos dice, hermanos, en Romanos 8, que nada nos puede precisamente separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ahora es como si él dijese, si se pudiera, si esto pudiese llegar a ser posible, evidentemente no es posible porque nada podrá separarnos del amor de Cristo. Pero si fuese posible, desearía ser hecho maldito, dice Pablo, y ser separado de Cristo con tal de que los judíos crean y sean unidos a Jesucristo. Es como si Pablo tuviera el mismo sentir aquí que en algún momento tuvo Moisés por el pueblo de Israel. Me permito leer Éxodo 32, versículo 31 y 32. Éxodo 32, versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está lamentando el pecado del pueblo y desea que Dios los perdone, y llegó hasta desear que él mismo pudiera ser raído del libro de la vida. Lo mismo dice Pablo acá, desearía ser separado de Cristo. Y también debemos recordar que Pablo, hermanos, acá está expresando un amor y una demostración de un verdadero amor para con aquellos que lo odiaban a él, conforme a lo que el Señor enseñó Cristo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que en el libro de Hechos,
podemos darnos cuenta que fueron precisamente los judíos quienes más persiguieron a Pablo y que más colocaron obstáculos en la predicación del Evangelio. Pero él está diciendo acá: desearía yo ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos. En el versículo 4 y 5 de nuestro pasaje, a continuación veremos una vez más cómo el apóstol Pablo reconoce los privilegios que han tenido los israelitas a lo largo de la historia. Y no es la primera vez que lo hace. De hecho, ya en Romanos 3, del 1 al 3, lo había dicho. Él dijo lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha confiado la palabra de Dios. Y dice el verso 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es lo mismo que estamos viendo en este pasaje, hermanos. Muchas han sido las bendiciones y los privilegios que ha gozado el pueblo de Israel o los judíos, ¿verdad? Esto es algo que no se puede desconocer. A ellos, por ejemplo, el pasaje que acabo de citar de Romanos 3 dice: les fue confiada la palabra de Dios por medio de los profetas. Pero nuestro texto de Romanos 9 nos dice 8 privilegios del pueblo de Israel. 8 privilegios. Algunos de ellos, la adopción. La adopción. Y esta adopción, hermanos, no es en el sentido salvífico como Romanos 8, perdón, como el 8:15, ¿recuerdan? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción que clama Abba, Padre. No es en este sentido salvífico, porque sabemos por la palabra de Dios que nadie puede ser hecho hijo de Dios si no es por Jesucristo. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, aún así, en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel sus hijos. Este fue el mensaje que le dio al Señor a Moisés, por Moisés al faraón. Por ejemplo, Éxodo 4, versículo 22 y 23. Y dirás a faraón lo siguiente, Moisés hablándole a faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, versículo 22 y 23 nos muestra cómo Dios llamó hijo a Israel. Pero también los israelitas se les reveló la gloria, dice nuestro pasaje, la adopción y la gloria. La presencia de Dios iba delante de ellos como ninguna otra nación. De hecho, de ellos también son los pactos. Dios estableció pactos con Abraham, con David y con muchos hombres del pueblo de Israel. Fueron los israelitas quienes recibieron de primera mano la ley de Dios escrita en tablas de piedra por Dios mismo, la promulgación de la ley. De los israelitas viene el culto al Dios vivo y verdadero, las promesas del antiguo pacto. De ellos vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Todos estos son grandes privilegios que Dios le ha permitido gozar al pueblo de Israel. Pero Pablo finaliza su listado de privilegios con el más grande de todos. También de ellos viene el Cristo. Sí, nuestro Salvador nació allí en Belén de Judea, de la tribu de Judá. Pero todo esto, estos privilegios, causan una mayor agonía en Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente al tener estos privilegios y ser destinatarios de ellos, hacen que la maldad de Israel sea más notoria. Su pecado, la rebelión, la incredulidad, hace que sea más notoria. Grande es la maldad de todas las naciones, como Egipto y demás, ¿verdad? Moab, todas las tierras que se hablan en la Biblia. Pero Israel se rebeló
teniendo el conocimiento del Dios vivo y verdadero, lo que hace que su pecado tenga un mayor ¿qué? Agravante, un mayor agravante, y eso le duele a Pablo también. Versículo 5, y este versículo es demasiado precioso como para pasarlo muy rápido, hermanos. De manera inesperada, Pablo lanza una doxología al Señor. ¿Qué es una doxología? Una alabanza a Dios. Y es maravilloso que Pablo, en medio de lo que está escribiendo, de lo que está hablando, de su argumento, él se detenga para alabar al Señor. Y en estas cortas palabras, vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Allí vemos la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Vino según la carne, no a semejanza de carne, sino literalmente se hizo carne, porque el Verbo se hizo carne. Pero también el Hijo del Hombre es Hijo de Dios. Y si alguien se atreve a negar la deidad o la divinidad del Hijo, hermanos, tendría que cortar este pasaje con tijeras de la Biblia. Pero ustedes creyentes y nosotros gocémonos en estas palabras. Nuestro Salvador es Dios mismo. Es igual al Padre en gloria y en majestad. Este verso nos está hablando de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Colosenses 1:18, por ejemplo. Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 1:22, sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Esta alabanza en qué consiste? No solamente en el reconocimiento de la humanidad y la deidad de Jesucristo, sino que está glorificando a Cristo mismo, está bendiciéndolo por los siglos de los siglos, y así debe ser, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y entonces, ¿qué del plan de Dios, iglesia? Surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Si era el pueblo de las promesas, del pacto, de todo lo que mencionamos ahorita, de estos privilegios, pero han rechazado al Mesías y al Hijo de Dios, entonces vuelve a tener importancia la pregunta. Entonces su incredulidad, o sea, la incredulidad de los judíos, ha hecho nula la fidelidad de Dios. O en otras palabras, ¿fracasó el plan de Dios? ¿Fallaron sus promesas ante la incredulidad de Israel? La respuesta es no, de ninguna manera. En primer lugar, los planes de Dios jamás pueden ser frustrados por nada ni por nadie. ¿Quién puede detener el brazo del Señor? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Pablo nos da la respuesta en los versículos 6 al 8. Lo voy a volver a leer. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La respuesta en pocas palabras, hermanos, es que la nación de Israel o el pueblo judío en su totalidad no es el verdadero Israel. No todo el Israel físico es el Israel espiritual. Pues fijémonos bien cómo Pablo con claridad afirma que no todos los que son de Israel son israelitas verdaderos, ni todos los descendientes físicos de Abraham, por eso son hechos hijos de Abraham, ni todos los israelitas o descendientes de Abraham, según la carne, son hijos de Dios. Y no es la única vez que Pablo está enfatizando esta realidad. Quisiera leer algunos pasajes. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 9 en adelante, Romanos 4, 9
al 12 puede ser. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermanos, ese pasaje nos dice que Abraham fue justificado por la sola fe estando aún incircunciso. Y en este texto está diciendo que Él es el Padre de todos los creyentes, de los de la fe de Abraham, ya sean circuncisos o no, es decir, sean judíos o gentiles. Es decir, quienes tienen a Abraham por padre, los judíos, hermanos, creen en Cristo. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen en Cristo, ya sean judíos o sean gentiles. Hermanos, los judíos pueden tener a Abraham por padre según la carne, pero según la fe perecerán tanto como los gentiles incrédulos. Otros textos en Gálatas, vayamos a Gálatas un momentico, porque estos pasajes son importantes para claridad de nuestro texto. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, miren este versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Gálatas el apóstol es más contundente al afirmar que solamente los de la fe son los verdaderos hijos de Abraham y que los gentiles serían justificados también por la fe y que los únicos verdaderos receptores de las promesas son los de la fe, creyentes como Abraham. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese pasaje es Gálatas 6, versículo 15 al 16. Hermanos, miren ese texto. No importa la circuncisión física o la incircuncisión. No importa la nacionalidad. No importa si se es judío o si se es gentil. Un judío de pura cepa puede ser un incircunciso de corazón. Y por lo tanto no un hijo de Abraham, sino del diablo, como Cristo le dijo a muchos. Y un perro gentil, como son llamados los que no son judíos, incircuncisos, pueden ser un verdadero hijo e hija de Abraham. Y el verdadero Israel, miren que el texto dice, el Israel de Dios. Lo que importa es el nuevo nacimiento. Es la nueva creación la que determina quién es y quién no es el pueblo de Dios. Ya sí hay varios pasajes, pero ahorita el tiempo no lo permite. Pueden anotar esta cita también, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. También es un pasaje que nos habla o nos enfatiza la misma verdad. Romanos 2, 25 al 29. Notan que la Biblia nos está hablando de un verdadero Israel. Nos habla de un verdadero judío. Nos habla de una verdadera circuncisión. La del corazón, la de la fe, la de la promesa. Todos estos textos, mis amigos y hermanos, son suficientemente claros para enseñarnos que solamente pueden ser llamados pueblo de Dios aquellos que son creyentes en Jesucristo, independiente de su etnia,
su país, su nación, su raza, si se es hombre, si se es mujer, todos son uno, ¿recuerdan? En Cristo, como dice Gálatas 3:28. Entonces los hijos de Dios, los hijos de Abraham, son aquellos que lo son por la promesa, dice nuestro pasaje Romanos 9:8. Ellos son considerados descendientes de Abraham. Hermanos, no desconocemos el valor y la importancia de Israel, ni los grandes privilegios que han tenido a lo largo de la historia. Pero mis hermanos, eso no nos puede cegar a ver la salvación en términos de nacionalidad. Debemos cuidarnos de no caer en una idolatría hacia la nación de Israel, o de movimientos judaizantes, o de sionismo. Si tú vas algún día a Israel, no vas a estar más cerca de Dios de lo que estás aquí y ahora. Un bautismo aquí tiene la misma autoridad que un bautismo en el río Jordán. No son una raza superior. Eso sería creer lo mismo que creyó Hitler, por ejemplo, que creía en una raza superior. Pero también, iglesia, evitar caer en un antisemitismo, en un odio o en un menosprecio hacia Israel. Y creo que Pablo en estos capítulos y en todo el libro de Romanos nos da el ejemplo perfecto de tener un equilibrio correcto. Creo que hoy muchos creyentes se han ido o nos podemos ir en alguno de esos dos extremos, de esos dos grandes extremos. En el tiempo que nos queda, hermanos, consideremos los versículos de 9 en adelante. A continuación, el apóstol vuelve al tema de la elección de Dios. Y para esto nos da dos ejemplos del Antiguo Testamento, donde Dios elige. El primero, Isaac e Ismael. El segundo, Jacob y Esaú. Veamos el primero brevemente. Él cita Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volverá a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Pablo cita este pasaje de Génesis. Ustedes recordarán que ese es el pasaje donde tres varones se acercan a Abraham, y él les ruega que se queden allí con él un tiempo, y les manda a preparar un banquete. Y en medio de la conversación sale la promesa. Pronto Sara concebirá y dará a luz un hijo, el hijo de la promesa. Luego recordaremos qué hace Sara, ¿recuerdan? Ella estaba cerca escuchando y se ríe al considerarse a sí misma y al considerar a su esposo. Y más adelante, cuando Isaac crece, empieza a haber peleas entre Ismael e Isaac. Y Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Echa a tu sierva y a su hijo. Y Dios le dice a Abraham, no te dé cuidado de oír a tu esposa Sara. Despide a Agar e Ismael. De él, de Ismael, haré una gran nación, pero solamente de Isaac será llamada descendencia. Es decir, Ismael podía ser hijo de Abraham según la carne, evidentemente lo era, pero la promesa estaba en Isaac. Es decir, Dios eligió a Isaac, mas no eligió a Ismael. Ahora veamos el segundo ejemplo, Jacob y Esaú. Se trata de los hijos de Isaac y de Rebeca, Jacob y Esaú. Anoten esta cita, hermanos, para que ustedes en casa la puedan leer. Génesis 25, versículo 19 al 26. Génesis 25, versículo 19 al 26. Allí en ese pasaje nos muestra cómo nació Jacob y Esaú. Y ese texto nos dice que estos dos gemelos, estando en el vientre de Rebeca, ¿qué hacían? Luchaban entre sí. Y Dios le dice allí a Isaac y a Rebeca que allí habían dos pueblos.
y que uno sería más fuerte que el otro. Pero más allá de eso, también le dice, el mayor servirá al menor, algo contrario a la cultura. Y ese era el caso específico de estos hermanos. Pero también Pablo cita Malaquías 1 del 2 al 3, que dice lo siguiente: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Estoy leyendo Malaquías 1, versículo 2 y 3. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. No es Pablo quien se le ocurrió decir, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pablo tan solo está citando la escritura. Y en Malaquías vemos que es Dios mismo quien pronunció estas palabras. Amó a Jacob, pero a Esaú lo aborrece y lo abandonó. Y hermanos, aborrecer acá no es amar menos. Algunos han dicho, es que Esaú fue menos amado que Jacob. No, aborrecer acá es rechazar, es detestar. Así como Dios eligió a Isaac y no a Ismael, ahora elige a Jacob y no a Esaú. Y los elige. Por eso es que Dios es un Dios que elige. ¿Cuál es la causa de la elección, hermanos? Esa es la pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Por qué Dios eligió a Isaac y a Jacob? ¿En base a qué? ¿Cuál fue la razón? Por el puro afecto de su voluntad. El pasaje mismo nos da la respuesta, iglesia. No fue por obras, pues Jacob y Esaú ni siquiera habían nacido. No habían hecho ninguna obra como para que Dios eligiese a uno o desechase al otro. Tampoco fue por prever de antemano cómo serían ellos en vida. No, fue por, no fue por voluntad del hombre. No fue porque Jacob quiso amar a Dios y entonces Dios lo eligió. Pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección tampoco es por azar. No es una lotería, hermanos. La elección de Dios no es como si Dios hubiera hecho, usted sí, usted no, usted sí, usted no. No es producto del azar tampoco. La causa del origen de la elección de Dios, y no solo se aplica a Isaac y a Jacob, se aplica a todos los elegidos, es el llamamiento de Dios o su propósito. Como lo dice el versículo 11, conforme a su propósito o conforme a la elección. Lo que vimos en Romanos 8, 28. La elección está basada en qué, hermanos? En el propósito eterno de Dios, en su decreto que hizo antes de la fundación del mundo. La elección de Dios está basada en amor. Amó a Jacob. La elección de Dios está basada en la voluntad, pero no en la del hombre, en la voluntad de Dios que es libre y soberana. Porque Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Dios aún usa a los impíos para sus propósitos, versículo 17, hermanos. La escritura dice a Faraón, veamos cómo Pablo dice que la escritura es lo mismo que la voz de Dios. Él está citando allí Éxodo 9:16. Dios hablándole a Faraón. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Allí, hermanos, en ese pasaje, Dios le está diciendo al hombre más poderoso en ese entonces, el faraón, que todo ese poder, que toda esa autoridad que él tenía, le había sido dada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para mostrar en ti mi poder, dice. Y para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Y sus juicios, para que Él sea conocido en todo el mundo. Para que todos conocieran y temieran al Dios de Moisés, al Dios que abrió al mar rojo,
al Dios que mató a los primogénitos de Egipto. ¿No dice acaso la Escritura, todas las cosas Jehová ha hecho para sí mismo, aún al impío para el día malo? Proverbios 16:4. Incluso los impíos o los no creyentes sirven a los propósitos de Dios. Aunque estos lo sepan o no, lo reconozcan o no, sirven a los propósitos de Dios. Vamos entrando a nuestra última parte, versículo 14. ¿Es injusto Dios? Dice Pablo. ¿Qué diremos a todo a esto, iglesia? ¿Dios es injusto? Es como si Pablo se anticipara al razonamiento de muchos que dirán, ¿qué clase de Dios es este que elige a unos y desecha a otros? ¿O que ama a unos y aborrece a otros? ¿Acaso no debió elegir a todos? ¿Acaso si Dios es un Dios de amor, no debió amar a todos? ¿No somos más sabios que Dios? ¿Le enseñaremos justicia al juez de toda la tierra? No, hermanos, nosotros miserables pecadores no le enseñaremos a Dios lo que es justo. Dios es justo al elegir y Dios es justo al desechar también. ¿Saben por qué, hermanos? No es injusto, o para nadie es injusto, no dar misericordia. Y menos en Dios. Aquí puede ser apropiado aquella anécdota del predicador Spurgeon. Abro comillas. Una mujer le dijo una vez al señor Spurgeon, no puedo entender por qué Dios dijo que aborrecía a Esaú. Eso, contestó Spurgeon, no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Hermanos, el pasaje nos dice que Dios de quien quiere tiene misericordia y de quien no, no. ¿Saben en qué radica el problema? En que nosotros creemos que la misericordia es un derecho que los hombres tienen y que es una obligación de Dios el darla. Pero hermanos, nosotros no merecemos misericordia, ni Dios está obligado en darla. La misericordia es algo que el hombre no puede lograr, es lo contrario a los méritos. No es como el pago por un favor, no es algo que se alcanza, que se logra, que se compra, nada de eso. No alcanzamos misericordia, más bien ella nos alcanza a nosotros. Dios no es injusto por la condenación de los hombres, porque el hombre merece la condenación. La paga por el pecado es la muerte. Y no es injusto tampoco al salvar, hermanos, porque hubo un pago, hubo un derramamiento de sangre. La deuda fue pagada a favor de los suyos. Es más, en ambos casos, tanto en los elegidos como en los que no, se hace justicia. Se hace justicia. Y quiero terminar, hermanos, con el versículo 18. Analizo con este versículo y unas aplicaciones. Acá hay una gran misericordia, pero Dios no es el autor del mal. Miren lo que dice el verso 18. De manera que quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Qué gran misericordia nos ha mostrado Dios en Jesucristo. Siendo merecedores de su ira y de la condenación, nos ha reconciliado, ha derramado su gracia sobre nosotros, no teniendo por qué hacerlo. Su elección está basada en su voluntad, a quien Él quiere. Pero hermanos, el versículo 18 nos dice algo que no podemos ignorar. A quien quiere endurecer, endurece. ¿Qué significa estas palabras? Dios endurece los corazones de los impíos.
La respuesta es sí, pero atención a esto, porque es que si decimos que no, estaríamos negando el versículo. La pregunta es, ¿cómo lo hace Dios? Dios endurece el corazón de los impíos. La pregunta es, ¿cómo Dios lo hace? Y hermanos, la Escritura enseña la doble predestinación. ¿En qué sentido? La doctrina de la predestinación tiene dos caras, como una moneda. Una es la elección, la otra cara es la reprobación. Reprobación. La elección ya la hemos considerado en estos versículos. Pero ¿qué es la reprobación? Es el acto eterno mediante el cual Dios determina, atención a esto, dejar, entregar, no obrar o pasar por alto a algunos hombres en su maldad o a la maldad de sus corazones. Esto es muy importante, hermanos. Endurecer, que Dios endurezca el corazón, no es que Dios tenga una participación activa, ¿me hago entender? No es como que Dios infunda mal en el corazón del hombre o acá del faraón. No es que Dios impida que las personas lleguen a la fe. No, eso sería decir que Dios tienta y que Dios es el culpable del mal y del pecado. ¿Qué quiere decir endurecer? Endurecer es una obra de Dios, pero que es pasiva. Es decir, no interviene, no interviene. Deja que el hombre siga el curso de su maldad, como el caudal de un río, que siga el curso de su maldad. En la elección, Dios sí es activo, porque sí da el don de la fe, el don del arrepentimiento. Pero en la reprobación, Dios obra, pero de manera pasiva. ¿En qué sentido pasivo? Deja, no obra, entrega, abandona al hombre en sus propios caminos. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 2, ¿se acuerda? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. El texto no dice, Dios puso inmundicia en ellos. Dios los entregó a su inmundicia. No dice, Dios puso pasiones vergonzosas en ellas. No, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Esos son o eso eran. Hermanos, Dios puede salvar y Dios puede no salvar. Dios elige a unos y Dios rechaza a otros. Este pasaje que hemos visto en esta mañana enseña ambas verdades, ambas realidades. Y hermanos, no nos podemos quedar con la que nos resulta más agradable, que es la elección. El pasaje habla, amé a Jacob y aborreció a Esaú. Dios nos ayude a todos a ver que Dios no es injusto al elegir a unos y que Dios no es injusto al reprobar a otros. Termino con estas aplicaciones. Iglesia, el dolor continuo del corazón de Pablo y su gran tristeza por sus compatriotas judíos nos enseña una gran lección práctica. Y esto es que debemos amar a los perdidos, amar a los que perecen, amar a los que están en oscuridad y desear que vengan a Cristo, desear que sus almas sean ganadas para Cristo. Ese hombre o mujer que hoy está en sus delitos y pecados puede ser un elegido de Dios. ¿Quién puede saber que no lo es, iglesia? Oremos, porque solamente Dios puede poner en nuestros corazones tal amor, tal tristeza y tal preocupación por los perdidos. Ese texto nos llama a que no seamos indiferentes. Segundo, no confíes ni confiemos en nada que no sea el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. ¿De qué sirve tener tantos privilegios y perecer? Gracias a Dios si tienes privilegios, si los niños tienen padres creyentes. Gracias a Dios si tenemos iglesias sanas en las cuales congregarnos. Gracias a Dios si tenemos las Sagradas Escrituras. Pero no confíes en nada de eso. Nada de eso te hace creyente. Solo estar en Cristo,
solo estar en Cristo. Asombrémonos de sus riquezas, de su gracia, de su misericordia. Hermanos, la verdadera pregunta es, ¿por qué Él nos elige? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob el tramposo? ¿Merecía Jacob esto? No, hermanos. Todo es por pura gracia. La verdad bíblica de la elección, lejos de conducirnos al orgullo y a la soberbia, nos debe conducir a la humildad y a humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has dado para adorarte, para servirte. Gracias también por cada texto de la Escritura, porque es útil para lo que nos dice tu palabra, que es útil para redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Gracias porque tu palabra seguirá siendo aquella espada de doble filo que penetra hasta el alma y hasta el corazón y que discierne nuestros pensamientos. Hoy, oh Dios, simplemente nos postramos ante ti y te adoramos por tu soberanía y por las riquezas de tu gracia. No entendemos en plenitud lo que hablamos, pero Señor, lo creemos con todo el corazón y nos aferramos a ello. Gracias, Señor, porque tú eres justo en todas las cosas, cuanto más en la salvación de los hombres. Humíllanos, Padre, y llénanos de admiración a ti, de adoración y de gratitud. En Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén.